Dios les bendiga en este hermoso día. Amén. ¿Cómo están? Excelente. Bien. Qué bueno. Vamos a estar en comunión. Voy a pedirle a Marily que por favor se ponga en pie, pase por aquí, para que haga una oración de invocación. Amén. Vamos a estar en comunión todos, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por este día, Señor, por todas las cosas que le pudimos realizar, Señor. E invocamos tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Tú dices que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y yo sé que tú estás aquí en medio nuestro. Que tu presencia sea una realidad en medio nuestro, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Y que nos ayudes a estudiar la palabra, Señor, que nos dé claridad, pensamiento, Señor, para nosotros, Señor, comprender tu palabra, Señor, y más que comprenderla, Señor, y entenderla, Señor, sino ser hacedores de ella, Señor, y ponerla en práctica en nuestro diario vivir con nuestros familiares, Señor, con nuestros vecinos, Señor, en nuestro trabajo, Señor, y con todo aquel que en el día a día nos encontramos de frente, Señor, que podamos ponerle en práctica, Señor, y dar testimonio de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, porque es real. Gracias porque te manifiestas a nuestras vidas día a día. Y yo sé que has de hablar a nuestras vidas a través de este culto y de esta palabra que vamos a estudiar. En tu dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Saludamos a los hermanos de la comunidad que nos están escuchando en esta hora. También los hermanos de YouTube Cristiano que nos ven a través de la internet, también los hermanos de la radio, ¿verdad? De aquí de Salinas que nos escuchan en Radio Hoy todos los domingos a las 7:15 de la mañana. Le habla su hermano Serafín Alarcón de Tu Primera Iglesia y Tablitas del Señor. Y vamos a cantarle una alabanza al Señor, a Marily. ¿Qué le cantamos al Señor? Amén. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que Estás aquí, mi Señor. Yo sé que Estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a buscar la palabra que se encuentra en el Salmo 20. Busca la palabra por ahí. Dieguito, Clarimar y Amarili. Salmo Versículo. 20. Versículo. Y vamos a leer. Tranquila, Clarimar, con calma. Y vamos a leerlo completito. Amén. Son 9 versículos. Deja que Dieguito. ¿Lo tienes, papi? Salmo 20 y Amarili tiene el Salmo. ¿Lo tienes? Sí, ya. Muy bien. Pues Clarimar quiere leerlo, pero Clarimar, acuérdate que tú tienes otra versión. Clarimar tiene las Américas. Léelo fuerte, mi amor. Se titula Oración por la victoria sobre los enemigos. Muy bien. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Amén. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. ¿Qué es su significación? Sión es una ciudad. ¿Ok? Continúa. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu Holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y que cumpla todos tus anhelos. Aleluya.
nosotros cantaremos con gozo por tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Aleluya. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responde desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Amén. Gracias, Padre, por tan linda palabra, Señor, de verdad. Gracias, Señor. Vente, Dieguito, pasa por aquí al frente para que tú hagas una oración por todas las personas que necesitan que el Señor les haga justicia en esta hora. Y vas a pedirle que los hombres y las personas que nos escuchan confíen en Dios, más que en cualquier otra cosa, que confíen en el Que Señor. no confían en carros ni en caballos, como dice. Exactamente, que no confíen ni en carros ni en caballos, que confíen en Cristo y que todas sus problemas y sus situaciones las pongan en las manos de Él, Cristo ¿ok? Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Oremos. Fuerte, papi. Señor, te pido que nos fortalezca. Te pido, Señor, por todas las personas, Señor, para que entiendan, Señor, a todas las personas, Señor, que tienen, Señor, todas las personas que creen en ti, que les gusta el dinero, Señor, para que entiendan, Señor, que el dinero va a hablar. Como dice el Salmo, que Dios está combinando con caballos, Señor, que se den cuenta que tenemos más cosas, entonces tú lo vas a salvar, Señor, Señor, todo el dinero y todas las cosas materiales, se les metan cosas que tienen problemas, los pongas en la mano tuya, Señor, que te va a ayudar. Pero, Señor, te pido cuidar a las personas enfermas, sanar a las tristes, dar ayuda a las niñas. Te pido, Señor, trae a esas personas, Señor, que entiendan que el dinero no nos va a salvar y que esto sí nos va a salvar y sin que así se pone su vida a Cristo para tener una vida mejor. Amén. 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 Dios te bendiga, papi. Y así mismo es, ¿verdad? Que si ponen su mano en las vidas de Cristo, sus vidas en las manos de Cristo, van a ser mejores sus vidas. Y vamos a cantarle otro corito al Señor, a Marily, con mucho entusiasmo. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Aleluya. Siempre estás por aquí. Bueno, vamos otra vez en esta ocasión, a hacer una oración de iluminación
para entonces pasar al repaso, ¿verdad? Y a la palabra. Y esa oración de iluminación la va a hacer en esta hora Clarimar, ¿ok? Así que pasa por aquí, mi amor. Vamos a estar en comunión. Oremos, claro. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida y por todo, Señor. Te pido perdón por las cosas que he hecho, por las que haré y daré tiempo. Te pido, Señor, que los ilumines en el camino, Señor, que es correcto. Y también para entender la palabra, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Porque eso va a ayudar a nuestras vidas, Señor, y nuestra fe en ti y a confiar en ti, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que no tienen fe, que no ven la iluminación que tú nos ofreces, Señor, para la salvación, Señor. Que no quieren seguirte, Señor, que debemos seguirte. Y que tú, Señor, nos fortalezcas, Señor, y que nos ilumines, Señor, al camino, Señor, correcto. Y en la palabra tuya, Señor, que nos va a ayudar y nos va a salvar. No son carros ni caballos, ni nada, ni dinero. Eso no nos va a salvar. Eso no nos llevamos para el cielo, Señor. Nos llevamos, Señor, la fe en ti, Señor. Aleluya. Y la paz que tú nos diste en la tierra, Señor. Te pido que cuides a todos ellos, Señor. Ilumínale la cabeza, Señor, antes de ser una locura o algo. Ilumínasela, Señor. Eso no nos va a ayudar en nada. Si tienen problemas, que no los resuelvan peleando, porque eso no va a solucionar nada, Señor. Tú solucionas cualquier problema. Todo, Señor. Si hay tormentas, tú las paras, Señor. Tú haces lo que tú quieras, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro gobernador, Señor, de la tierra y de nuestro espíritu, Señor, y de nuestro Aleluya. corazón. Tú nos creaste, Señor. Tú nos fortaleces y lograr la fe y la paz. Aleluya. Te pido que nos cuides a todos, que nos ilumines, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Clary. Así mismo es, ¿verdad? Él es nuestro gobernador, nuestro rey de todo. Bueno, nosotros la semana pasada estábamos discutiendo Eso. Éxodo, ¿verdad? Estamos en Éxodo, pero también estamos discutiendo qué tema. Eso. Predestinación. La predestinación. Nos traemos al libro de Pedro. ¿Y qué personaje fue el último que estudiamos? No todos a la vez. Vamos a ver. ¿Quién fue el último personaje que estudiamos? Vamos, despierten. Martín Lutero. Muy bien, Dieguito. Martín Lutero, pues claro. Juan Calvino. Juan Calvino fue hace mucho tiempo, Mari. ¿Ok? Camilo fue el primero. Juan Calvino fue el primero. ¿Cómo se acuerda de eso? Yo no me acuerdo de eso. Pero Dieguito tiene buena memoria o está despierto. Así que te felicito, Diego. Martín Lutero. ¿Y Martín Lutero quién era? Vamos a ver. ¿Qué recuerdan de Martín Lutero? La reforma protestante. La reforma protestante, ¿qué más? Que protestaba por unas cosas que no en su iglesia. En su iglesia. Que nos protestaba por algunas cosas que estaban mal en su iglesia, ¿como cuáles? Como que ellos decían que si tú ofrendabas te iban a perdonar, ¿verdad? Las bulas, La eclesiástica. las eclesiásticas, ¿verdad? Estaban molestos por la frialdad del alto clero. Martín Lutero, en lo que respecta a la predestinación, decía que la predestinación había que verla a través de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Gracia y Dios. La gracia y, Y Dios. dilo, La fe. y la fe. Muy bien, amarillo. La predestinación a través de la gracia y la fe. Ibas a decir Cristo, Spurgeon era a través de Cristo. San Agustín a través de la gracia. Martín Lutero a través de la gracia y la fe. Hay un elemento que es el mismo siempre, la gracia. En la predestinación se hace énfasis en la gracia. Y ustedes saben que en este contexto la gracia, ¿cómo se define? En este contexto, ¿cuál es la definición de la gracia? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido El favor de Dios. inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. ¿Verdad Tenía que sí? inmerecido en la cabeza y eso, pero no me acuerdo del favor inmerecido. ¿Ok? Y habíamos estudiado pues esos términos, ¿verdad? La fe es un don, también eso lo tenemos claro, ¿verdad? Que es provisto por Y un Dios. fruto. Y un fruto también, ya lo tienes claro, ¿verdad? Que es un fruto y es un don.
El hombre es salvo solo por la gracia de Dios y justificado por la ¿Puedo fe. preguntar algo? Dime, Karima. El don y el fruto no son lo mismo, ¿verdad? No son los mismos, pero están íntimamente ligados. Porque los dos los da quién? Dios. Dios. Cristo. El Espíritu Santo, María. Espíritu Santo. Esa es la persona, ¿verdad? En el contexto correcto es el Espíritu Espíritu Santo. Santo. El hombre es salvo solo por la gracia de Dios y justificado por la fe. Cristiano pues Por la fe en él, ¿verdad que sí? El hombre es totalmente depravado, por sí mismo no puede ejercer su fe, ni tampoco aceptar de Dios su salvación. O sea, Martín Lutero hacía énfasis todo el tiempo en que la obra de salvación, o la obra salvífica, como algunos llaman, la hace ¿quién? Dios. Dios. El hombre prácticamente hace nada para lo que es su salvación. Lo único que tiene que hacer el hombre es, Él no se salva. que él no se salva, lo salva Dios, creer, tener fe, ¿verdad? Que Dios lo va a salvar. Tener fe, y esa fe es tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Ok? Arrepentirse, que va íntimamente ligado con la fe. ¿Estamos claros? Las únicas personas que tienen la fe salvadora, decía Martín Lutero, son aquellas a quienes Dios se la ha dado. Quiere decir que a quien Dios no le ha dado fe, no se va a salvar. Para tú ser salvo, acuérdate, estamos hablando de predestinación, tienes que haber sido elegido por Dios. Y si fuiste elegido por Dios y te dio la fe, eres salvo. Si no, no te vas a salvar. Si Dios no te ha dado la fe, por supuesto, es lógico, si es don de Dios, tiene que Dios darla. ¿Está claro eso? Ok. Sí. Dios da esa fe solamente a aquellos a que Él predestinó para ello desde antes de la creación. Desde antes de la creación, ya el Señor, ¿verdad? Según Martín Lutero, los había predestinado a que Dios le diera esa fe y fuesen salvos. Ajá. Pero ¿y si ellos se equivocan en el camino? De nuevo, Clarima, nosotros hemos discutido esto antes, o sea, Pero estoy confundida. Tú me dices, ¿verdad? Que él dice que desde la creación. él no es el único, lo dice la Biblia. Sí, pero desde la creación, pero en un punto me había dicho que también cuando estaban en el camino podían cambiar. Mira. Sea a no ser salvo o a ser salvo. Yo no te dije eso, tal vez tú lo entendiste así. Clarimat, todos somos predestinados a ser salvos, Salvación. pero no todos nos arrepentimos. Si no todos, los que no se arrepienten, no están predestinados, Siguen siendo. no van a ser salvos. Los que se arrepienten, sí van a ser salvos. La salvación es un ofrecimiento Para todos. universal, Para toda la humanidad. pero sabemos que no toda la humanidad va a ser salva. Todos están. No toda la humanidad Dios la eligió. Predestinar no es programar. No es que Dios nos programó a que nos perdiéramos y nos condenásemos. Nos salváramos. Solamente Él nos, ofreció la salvación. Él nos ofrece la salvación. Si ¿Ok? tú la rechazas, es tu problema. No es cuestión de rechazarla o no, porque no se trata de si tú la eliges o no la eliges. Pero Es tú si te vas a arrepientes. El elemento, es que no uses la palabra ni Ni aceptar, ni ni escoger, rechazar. ni rechazar, ni elegir tú. Tú no eliges. Yo sé. Elige Dios. Lo único que hace el hombre, vuelvo a repetirlo, es arrepentirse, Y tener fe. que es un acto de fe. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de predestinación desde la fundación del mundo, muchas personas lo van a entender literal y van a tener el problema que tú tenías en estos instantes. Enseguida van a preguntarme, oye, pero espérate, párate, ¿cómo es la cosa? Cuando tú oigas la palabra predestinación o elección o doctrina de la elección y te digan desde la fundación del mundo, cuidado, ¿cómo tú vas a analizar eso? ¿Ok? No lo puedes analizar Ahí rápido. rápido, a la ligera y cogerlo literalmente porque te vas a confundir. Las personas del mundo yo creo que lo entenderían así. Que son predestinados o se está por ¿no? Eso. El problema que tiene la doctrina de la predestinación
en las personas que no la comprenden es precisamente eso, que no pueden entender en sus mentes cómo Dios puede determinar desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Porque es que lo quién quiero. se va a salvar y quién se va a perder. No puedo hacer eso porque Pero no es que Dios programe, es que Dios sabe. De verdad. Eso es un elemento. Pero más que saber, es que Dios es soberano. Y Dios determina quién se va a salvar y quién se va a perder. Porque cuando Dios entrega a una persona, la entregó, le ofreció la salvación. Pero la persona no se arrepintió. Pues ya está predestinada. Todos los que no aceptan el nombre de nuestro Salvador Jesucristo están predestinados a perderse. Sencillo. ¿Entiendes ahora? Sí. No estás confundida. ¿Ok? No es que Dios hizo a unos malos desde el principio para que se pierdan al final. ¿Ven? Eso es una interpretación literal. Los predestinó desde la fundación del mundo. Pues los hizo malos para que se pierdan. No. Somos malos. No nos tiene que hacer malos. Somos malos. Nacemos con esa inclinación. Pues Ahora, tenemos la carne que nos funciona. La predestinación o la elección está en cómo nosotros vemos ese ofrecimiento de salvación. ¿Nos arrepentimos o no nos arrepentimos? No es que elegimos nuestra salvación. No, yo voy a elegir ser salvo. No, yo voy a elegir ser cristiano. Yo voy a elegir a Cristo. No. ¿Estamos? Yo sé que a veces esto es como un juego de palabras y poder... Bueno, yo llevo semanas estudiando la predestinación con ustedes y mira la pregunta que ella me hace todavía, les causa, ¿verdad? Y cuando vayas con el libre albedrío, pues... Pero a lo mejor cuando les traiga el libre albedrío, Pero que voy a estar más confundida. no vas a estar más Sí, confundida. porque un día me dijiste Ya yo te estoy explicando, mientras yo he ido explicándoles a ustedes la predestinación, yo le he ido explicando también el libre albedrío. Y probablemente cuando sepan bien el libre albedrío y cómo se explica, van a conocer lo otro. Ok, otras ideas de Martín Lutero que son bien importantes. ¿Estás bien, Diego? Sí. Dice, la Biblia es la inspiración divina e inerrante de Dios. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir esa frase? La Biblia es la inspiración divina e inerrante ¿Qué inerrante? de Dios. Buena pregunta, sabía que iba a preguntarlo. Cojan la primera parte del planteamiento. ¿La Biblia es la inspiración divina de Dios, sí o no? Claro. Sí. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Quién? Dilo. Dios. Dios la escribió. Yo. La escribieron unos hombres que estaban inspirados por quién. Por Dios. Pues la Sí, Biblia, es como si Inspiración yo divina. la escribiera solo usando hombres. hombres imperfectos, hombres pecadores, Pero con inspiración divina. pero con inspiración divina. Porque aquí el único santo es quién? El Señor, ¿verdad que sí? Nadie. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra inerrante, Diego? Vamos a ver. Yo te pregunté a ti si no sé nada de eso. Que todo lo que dice esto aquí, todo lo que dice la palabra, Es cierto. es cierto. Aunque no te parezca lógico, aunque parezca una locura muchas de las cosas que están Sí, aquí, porque dicen las cosas. aunque la ciencia contradiga muchos elementos que aparecen aquí en la Biblia, lo que está aquí es cierto. Y tiene que ser cierto porque el autor de esto Como la salsa. Eso parece una locura. parece una locura, pero no es una locura. Es- Porque el que escribió pasó- esto es quién. Eso como el... ¿Quién escribió esto? Yo. El Señor miente. No, Entonces esto Él es soberano. Esto es cierto. Las escrituras son inerrantes. Algunas personas, algunas iglesias, algunos El que no pastores. quiere la Biblia no cree en Dios. El que no cree en la Biblia no puede creer en Dios. Exactamente. Tú no puedes creer en una parte y otras partes no. Está tibio. Porque estás tibio. Si lo ves desde ese punto de vista, estás tibio, ¿verdad? En la interpretación de la palabra. Y Martín Lutero decía que la Biblia es la inspiración divina e inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante, Diego? Ya que lo diga Diego, espérate. Está un poquito bolsita la palabra Dios. Que no miente, Dieguito. Que dice la verdad, que es cierta. Es cierto. Es cierto. Bien. Que no se equivoca.
¿Estamos claros? La interpretación de las Sagradas Escrituras no es objeto de monopolio exclusivo del clero, de alguna persona o institución. ¿Qué querrá decir Martín Lutero con eso? De nuevo, vuelvo a leer. Puedo volver otra vez. La interpretación de las Sagradas Escrituras no es objeto de monopolio. Vamos a dejarlo hasta ahí. De que se controle, de monopolio. Las Escrituras, ni un individuo, ni ningún grupo o institución las pueden manipular. Pues claro, porque esa es la palabra. No, porque esa es la palabra de Dios. Tú no puedes decir Eso no cambia, esa no tiene que la Escritura es de esta manera y usarla a tu conveniencia. Interpretarla y explicársela a la gente a tu conveniencia. Porque nadie tiene el monopolio de lo que dice aquí. Ni un hombre, ni ninguna institución. Por ejemplo, yo les estoy explicando a ustedes la predestinación o la doctrina de la elección. Y si yo insisto en que una cosa es de esa manera, puedo estar diciendo, ¿verdad? Puedo estar tratando, a menos que no responda a la verdad, que es un monopolio. ¿Ves? ¿Estás a favor de una cosa? Yo tengo que estar a favor de lo que es la palabra, y lo que dice la palabra y lo que define la palabra, no mi propia interpretación, lo que dice Y la Dios, propia opinión de la persona. ni mi propia opinión. Aquí mi opinión no importa. Pero Yo soy un en el hombre. universo, tú puedes opinar lo que tú quieras. Y me puedo equivocar. Y ahí tú ves como si estuvieras eligiendo y tú no eliges. ¿Ok? Así que estamos claros en eso, ¿verdad? Yes. Oigan esto, cualquier creyente guiado por el Espíritu Santo puede leer y examinar libremente la Biblia. Explícamelo, Diego. ¿Me puedo primero leer? Cualquier creyente guiado por el Espíritu Santo puede leer y examinar libremente, Esa manera es como entender. estudiarla. ¿Estudiar? Sí. Claro, Sí. Claro. claro, tengo que hacerlo. ¿Está inspirado por Dios? Exacto. Porque la persona del Espíritu Santo lo está guiando. Me va a dar el Y también discernimiento. podría haber añadido ahí entender. ¿Entender? Porque si está inspirado por Dios, pues es más fácil, yo creo que entender la palabra. Claro. Este estudio que nosotros estamos haciendo aquí, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Que antes de yo comenzar la discusión, yo te mandé a ti a hacer una oración de Iluminación. Para eso mismo, para que no caigamos en error. Y si caemos en error, que el mismo Espíritu Santo Nos levanta otra vez. nos corrija. Y nos levanta el pie. ¿Ok? ¿Estamos? Otro planteamiento de Martín Lutero, y con esto terminamos a Martín Lutero, era una visión que él llamaba sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir eso de sacerdocio universal? Implica una relación personal directa del individuo con el Señor, en la cual desaparece el papel mediador de la iglesia. Esto sí que a muchas iglesias contemporáneas, aún iglesias protestantes, le molesta. Martín Lutero decía que para que un hombre se relacione con Dios no tiene que tener la iglesia o iglesia. Ah, claro que le va a molestar. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que debemos ser parte del cuerpo de Cristo y que debemos ser iglesia. ¿Ok? En familia. Es como En familia y como congregación, como la conocemos, ¿verdad? Tradicionalmente. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la familia. el grupo de personas que se juntan para estudiar y compartir y alabar, ¿verdad? En esa dinámica. Eso es lo que es la iglesia. Martín Lutero decía que si bien es cierto, eso está en la Biblia y eso es necesario, no es vital para que un ser humano se relacione con Dios. O sea, un hombre se puede relacionar con Dios, haya o no haya una iglesia. Por ejemplo, para hacerlo bien dramático, un hombre que está en un lugar en donde no hay gente, vive solo y vive a millas de distancia de cualquier iglesia y no se puede ir a congregar con otros hermanos. Eso, a pesar de que no es la situación ideal, no lo impide a él relacionarse con Dios. Claro, porque Eso es lo hay que una queda.
Él no, Dios neces- para relacionarse él no con Dios. necesita otros seres humanos para relacionarse con Dios. Él es Dios, no es nadie. Él necesita tener fe y confiar. Y en la antigüedad, la iglesia decía que ella era la intermediaria entre el hombre y Dios. Y tú no te podías relacionar con Dios si primero no te relacionabas con tu sacerdote, con tu pastor o con tu iglesia. Así hay muchas iglesias hoy en día, ¿ok? Que se manipula la fe y se le hace pensar a la gente que está mal frente a Dios si no va a la iglesia de él. ¿Me sigue? Para tener más personas. Bueno, entre otras cosas. Y Martín Lutero decía que no, que usted no necesita de la iglesia. Es bíblica. Es necesaria para su crecimiento espiritual. Pero Es no, hermosa no es porque lo más importante. pero no es esencial. No es lo más importante, vamos a ponerlo así. No es esencial. Que tú Pero no no- necesitas ir a una iglesia para entrar con, pues, a En Dios. comunión con Dios. Deberías primero, ¿verdad? Entrar en comunión con Dios y después ir a una iglesia. Pero aunque eso no, la iglesia es para tu crecimiento espiritual. Mira, Clarimar, es necesario congregarse. Es necesario porque si tú no te congregas, te vas a perder muchas bendiciones que Dios tiene para ti como cuerpo de Cristo. También la guía apostólica que nos dan, ¿verdad?, los discípulos del Señor y los apóstoles es que en efecto nos reunamos para que alabemos sus santos, ¿verdad?, al Señor. Y esa dinámica de iglesia como cuerpo de Cristo, recuerden, no como lugar, sino como cuerpo. Esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros somos iglesia y estamos congregados aquí y hablamos del Señor y compartimos del Señor. ¿Me siguen? Esta dinámica es necesaria porque yo no te puedo dejar a ti solita a que tú te relaciones con el Señor porque tú necesitas un ¿qué? Pastor. Tú necesitas un pastor. Yo no puedo dejar que tampoco Marily se relacione sola por allá porque ella necesita. Igualmente Diego. Igualmente yo y mi pastor en este caso, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el pastor del hogar, pero tengo a quién? Adiós. Al Espíritu Santo, ¿Quién es tu pastor? que ese es mi pastor y también es su pastor. Porque por encima de mí está el Señor. ¿Ok? Por eso es que yo siempre le insisto a ustedes, además de que nosotros nos congregamos aquí los miércoles y los domingos, que yo les digo a ustedes Orar. que tienen que orar. ¿Qué más les digo? Que tienen que ¿qué? Leer la palabra. Leer la palabra, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos todos los días por la mañana antes de salir de la casa? Devocional. Hacer un devocional, ¿verdad que sí? Que a mí me encanta los devocionales. Todas esas cosas nosotros las hacemos como iglesia y como miembros de una iglesia. Algunas cosas las hacemos individualmente, como el orar individual, y otras las hacemos como grupo. Algunas personas piensan que la iglesia es 4 paredes y un techo. Eso es así. Lamentablemente ese es el Y eso no concepto. es así. Se supone que sea un grupo de personas que le interese conocer a Dios y que ahí aprendan y crezca su crecimiento espiritual. Eso es lo que yo pretendo y he pretendido enseñarles a ustedes. No son 4 paredes y un techo porque eso que te va a ayudar en nada. Porque Bueno, ayuda, o sea, de nuevo, se tienen que reunir en algún lugar, bueno, ¿verdad que sí? pero en tu crecimiento espiritual no te va a ayudar en nada 4 paredes y un techo. Bueno, si lo miras literalmente, no. Pero recuerda que en esas 4 paredes y un techo, por ejemplo, Van a haber muchas personas. en este 4 paredes y un techo, aquí pasan muchas cosas lindas. ¿Ves? Necesitas un lugar donde ir. No es lo importante el lugar. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Y aún el cuerpo de Cristo tampoco es lo esencial para la salvación. Pero de nuevo, bíblicamente hablando, es necesaria para tu crecimiento y tu edificación. Esa es la palabra correcta. Para que los santos compartan, los miembros compartan sus inquietudes. Y para que seamos ministros unos de otros. ¿Ves? Porque nuestra vida sería bien distinta si nosotros no nos congregásemos, punto. Estarían vacías. Y nuestro crecimiento espiritual solo Dios sabe dónde estaría. Y con esto, gloria a Dios, terminamos nuestro amigo Martín Lutero. ¿Ok? Y vamos a un resumen. Ya estamos casi terminando la predestinación. Gloria a Dios. Para entrar en el libro albedrío. Para entrar entonces en el libre albedrío.
existen dos puntos de vista generales de lo que es la predestinación y cómo verla. Una es como la veía Juan Calvino y otro es como la misma doctrina del libre albedrío veía la predestinación. Vamos a ver si entienden eso. La predestinación es como yo se la he explicado a ustedes a través de Juan Calvino, Charles Spurgeon, San Agustín, Martín Lutero, ¿verdad? Yo le he explicado todas esas visiones de la Para ver cómo predestinación. ellos la veían. Ahora, el creador, El libre albedrío también lo ve de una forma. pero el creador del libre albedrío, que es otro personaje, también tenía una forma de cómo explicar la predestinación. Y esas son las dos básicamente, la que explicaba Juan Calvino y los que yo les expliqué, y la que explica Armenio, que fue el que creó el libre Esa albedrío. no. Y esa no, pero la vamos a ver por primera vez, la vas a escuchar por primera vez ahora. No el libre albedrío, pero como el que creó el libre albedrío o el que desarrolló la doctrina del libre albedrío veía la predestinación. ¿Me siguen? Sí. No estoy hablando de libre albedrío, estoy hablando del que La predestinación. cómo él veía la Ah, predestinación. Sí, yo entiendo. de que vale una vez está, de cómo él la ve. Cómo él la ve, muy bien, exactamente. Pero primero vamos con Juan Calvino. Yo creo que ustedes no van a tener problema con esto. Juan Calvino, y cuando digo Juan Calvino, los demás, ¿verdad? San Agustín, etcétera, etcétera, etcétera. Predestinación. Dios en forma soberana de su propia voluntad predestinó a ciertas personas a ser salvas. Y su elección o llamado no está basado mirando hacia el futuro para ver quién lo escogería o no a él. De nuevo, Dios en forma soberana, Dios es soberano, de su propia voluntad predestinó a ciertas personas a ser salvas. Ciertas personas se han de salvar según la determinación de Dios. Y su elección o llamado, y esa salvación o ese llamado, no está basado mirando hacia el futuro para ver quién lo escogería a él o no. O sea, mucha gente dice que Dios predestinó porque Dios conoce el futuro. Mamá cada rato me dice, no, pero es que Dios lo sabe. Como Dios lo sabe, pues los predestinó. No, según esta definición, los predestinó para ser salvos a uno, los predestinó para la condenación a otro, y él no miró para el futuro. Él no tiene que mirar para el futuro. Él lo sabe, punto. Si lo sabe. Porque puede determinar no saberlo. Ustedes no han pensado en eso. Eso yo nunca se los he explicado. Dios puede determinar en su soberanía qué Él quiere saber y qué no quiere saber. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, porque además él puede decir, Él no tiene que ver las cosas humanidades. que yo quiero saber. Mira cómo este niñito lo acaba de entender. Yo quiero determinar que yo no quiero saber de esto. Y lo determinó y no lo sabe. No tiene que ver, saberlo. Como también puede decir, y yo quiero que estas personas con estas características que son ¿cuál? Arrepentimiento, se salven. Y con estas características que son ¿cuál? Pecado, se condenen. Y se acabó la complicación. Ahora, miren cómo Armenio, que fue verdad el padre del libre albedrío, miraba la predestinación, y con esto la dejo aquí, ¿verdad? Y dice así. Vamos a ver. Dios tiene conocimiento anticipado. Dios lo sabe todo. En eso no se equivoca. Bueno, es omnisciencia. Dios lo sabe todo. Eso es una de sus características, uno de sus atributos. Ahora, pero vamos a ver, oye. Dios tiene conocimiento anticipado. Desde antes Dios lo sabe todo. Esto es, que Él sabría quién lo escogería a Él, y aquellos son los que Él predestinó para la salvación. A ver si ustedes entienden eso. ¿Cómo Armenio veía eso? Ahora repítelo. Dios tiene conocimiento. Armenio define la predestinación como tú te has pasado tratando de definirla desde que yo estoy dando la predestinación.
Óyelo para que tú veas que se parece a ti. Dios tiene conocimiento, omnisciencia. Conocimiento anticipado. Desde antes de que sucedan las cosas, ya Dios las sabe. Pues claro, si es omnisciente, eso puede ser. Una cualidad, Eso es un atributo. un atributo de la omnisciencia. Esto es que Él sabría quién lo escogería a Él. Digo, si sabe lo que va a suceder, sabe quién lo va a escoger a Él. Obviamente. Y aquellos son los que Él ha predestinado a salvación. Qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? El único problema es lo que Dieguito explicó. Y si Dios no quiere saber. Y si Dios determina no saber X o Y cosas. Él es soberano. Él es omnisciente, puede saber el futuro. Pues claro. Pero Él es Yo no soberano. quiero saberlo. Y si no lo quiere saber. Eso es lo que no sabe, eso no. Eso no lo sabes tú, ni lo sé yo. No sabemos, exacto. Por eso es un misterio. Eso no lo diciendo, Ahora. no pensar que era. Ahora, como es un misterio, tenemos que dejarnos llevar entonces por lo que es evidencia bíblica. palabra. ¿Y cuál es la evidencia Con la bíblica? palabra. ¿Qué dice la evidencia bíblica? ¿Que Dios determina saber el futuro del que le dé la gana? Eso no lo dice la No lo dice Biblia. la Biblia, Eso es una conjetura nuestra. Una conjetura. Eso no lo Como es dice una ella. conjetura también decir que Él predestinó a salvación a todos porque Él lo sabe todo. Es una conjetura también. No podemos dejarnos llevar por Es lo conjetura. que es la palabra, lo que es. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que si vamos a ser predestinados a salvación, ¿qué? Debe haber arrepentimiento. Claro, es que tiene que verlo. Y si vamos a ser Porque no te puedes predestinados a salvar con- si no te arrepientes. y si vamos a ser predestinados a condenación, No hay arrepentimiento. no hay Hay arrepentimiento. pecado. Hay pecado. Es que tú no te puedes salvar si no te arrepientes. ¿Ves? De nuevo volvemos otra vez al mismo punto. No puedo. Ahora, Sí, pero eso está claro. Pero ese Tienes hecho, que arrepentirte. ese hecho de por sí mismo hace que Dios programó o hace que Dios dio la libertad de elegir. Ninguna de las anteriores. Dios no programó a nadie a ser salvo o a ser condenado. Dios le ofrece la salvación a todos. Dios ofrece la La salvación salvación gratuita para toda la humanidad. Eso no es cuestión de programar. y el hombre determina arrepentirse. Cuando arrepentirse ya está. Muy bien. El Lo ofrecimiento, entendieron. el ofrecimiento es para todo. Si no se dan cuenta, pues. ¿Eh? ¿Te la puedo dar? Ustedes recuerdan que nosotros no estamos estancados en un versículo, ¿verdad que sí? Ya, pues. El versículo 16 de Éxodo. Y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Faraón. Yo te he puesto a ti, te he endurecido tu corazón para mostrar a través de ti mi poder y que todo el mundo lo vea. Yo te he predestinado para condenarte. Y quiero que a través de esa condenación que tengo para ti, que te separé para eso, todo el mundo Le vea dio mi muchas poder. oportunidades para que después no se quejen. Le dio las oportunidades necesarias, no se arrepintió, Después no se lo puede entregó a sus caer. pasiones, endureció su corazón y no hay break. No puede caer porque lleva bastante oportunidad de caer. La Escritura dice que el Señor perdona 70 veces 7. Que la misericordia del Señor es infinita prácticamente, ¿verdad? Ilimitada. Pero el Señor puede detenerla. Claro, Claro que sí. Claro. claro. En algún punto el Señor puede decir, se te acabaron las oportunidades. Más nada. Antes de que mueras, ya estás condenado. Faraón, antes de morir, ya estaba condenado. Claro. Claro. Ya le había entregado. No le entregó ya, antes de morir. Satanás está vivo. Satanás está vivo. Claro. Satanás está vivo. Pero está condenado. Ah, Está condenado. está condenado. Ya no hay vuelta atrás. Ese sí que no tiene vuelta atrás. Pues así mismo hay muchos seres humanos. Así Lamentables. mismo como Satanás, pues claro, claro. Faraón es el vivo ejemplo. Eso no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Esto no le gusta escucharlo a mucha gente. Porque ellos van a decir,
Ah, pero pero- Dios puede perdonar si tú estás Pero Dios confuso. es tan bueno, pero Dios es tan bueno, Dios es pero amor. Dios es tan bueno, Dios es amor. Esto es una iglesia de amor. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que se va a perder en un infierno, que se va a quemar? Pues eso no le gusta escuchar a mucha gente. Pero es la verdad. Pero es la verdad, el infierno Pero es que existe. tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo porque la palabra es Si inerrante. entras a Dios, tú dejas tu viejo yo y pones tu nuevo yo, tienes que aceptar cosas que a ti no te van a gustar. O sea, La- tú no vas a entrar y vas a venir como estabas tu viejo yo, no, vas a tenerlo en el corazón aunque tienes tu nuevo yo. Eso no puede ser así. No pueden Porque haber dos. tienes las costumbres Tu, que co- tenías. tu corazón en no el puede estar mundo. dividido, es lo que tú quieres decir. Tienes las costumbres que tenías en el mundo, ya no puedes tenerlas porque estás con Dios ahora. Se Y tu supone. confianza no debe estar en otras cosas del mundo y tiene que estar en Dios. Lo ponen. Se supone, ¿verdad, Diego? Sí. Pero no siempre. Pero no siempre es así, lamentablemente. Es lo que se supone que sea. Pero nosotros, ¿verdad? Con la oración, con los ejercicios que hay que hacer espirituales, uno va buscando esa comunión con el Señor. Ok, y con esto voy a terminar. Voy a leerles esto. Vayan a Romanos 9. Con esto terminamos, gloria a Dios. Yo creo que la predestinación por fin. Ay, mira. ¿Cuántos cultos hicimos con la predestinación? Yo creo que como 5 cultos. ¿Qué era romano? Miren, ¿Era romano? sí, Romanos 9. Vayan a Romanos 9. Pero antes de comenzar a Romanos 9, búsquenlo. Y lo aguantan ahí porque me quedan 3 puntos. ¿Versículo qué? Me quedan 3 puntos más. ¿Versículo qué? Romanos 9, ¿Versículo? del 14 al 23. Amén. Sí, fue la primera. Nos queda todavía predestinación, Dios mío. Nos queda predestinación todavía, nos quedan unos cuantos puntos, pero vamos a cubrir esto y dejamos para la semana que viene entonces lo otro. Antes de leer esa porción bíblica, antes de leerla, oigan esto. Y lo vemos como conclusión, estamos acercándonos a la conclusión. Voy a leer el título. No, Clary, yo no voy a leer eso todavía, voy a leerle otros puntos de la predestinación o de la doctrina de la elección. Somos predestinados, preordenados o elegidos. Cualquiera de esos 3 términos son correctos cuando hablamos de la doctrina de la predestinación. Predestinados, preordenados o elegidos. ¿Ok? ¿Está claro? Estamos predestinados o preordenados o elegidos a ser salvos. Son aquellos que anhelan el perdón y la gracia inmerecida de Dios por medio de la fe. ¿Está claro? Los que por medio de la fe anhelan la gracia del Señor, predestinados a ser salvos. Yo lo veo. Yo lo veo Yo bastante lo claro. veo también. Por ejemplo, una porción bíblica que lo explica. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Estamos predestinados, preordenados o elegidos a condenación aquellos que niegan la efectividad de la gracia por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Estas definiciones están mucho más claras y más fáciles que las otras que yo les he dado a ustedes. Sí. ¿O no? Predestinados a salvación, los que aceptan la gracia y tienen fe. Predestinados a condenación, los que no tienen fe y no aceptan la gracia. Las definiciones son de Estas definiciones, qué fuertes de mi amor, del tema, no de yo ser estaba de cuidando, comentario mil de de comentarios bíblicos. por eso ¿verdad que comentario sí? bíblico. Está ¿Por qué? No, por eso no, porque como las otras eran de diferentes personas. No, pero es que las No, otras no. eran también
Comentarios No, bíblicos, no Mari, dice porque es que de los personas. comentarios bíblicos los hacen hombres, no los hacen yo no sé, los pero- ángeles no los hacen. No, yo sé, pero ese era pareciera con otro hombre. Pues que son otros hombres. Yo sé, pero que sí, yo sé. Sí, pero como yo sé, sí, yo entiendo. ¿O que tú crees que del libre albedrío tampoco hay hombres que hablan? Pues claro, No, de mismo, todos no, los temas. Predestinados a ser salvos o elegidos. Estos son planteamientos que pueden ser de Agustino, como pueden ser de Spurgeon. Por eso que yo ¿Okay? A ser salvos son aquellos que anhelan el perdón a la gracia inmerecida, los que anhelan, fíjate que no dice los que eligen, los que aceptan, que desean. los que desean. Pero te tienes que ¿qué? Arrepentirme. Que arrepentir. Si no, Y a condenación lo contrario. Además, hay pasajes bíblicos que sustentan eso. Si lo que te incomoda es que un hombre dio la definición, pues yo te doy el pasaje bíblico que lo No, no sustenta. estoy diciendo, ¿no? ¿Ok? Mira, aquí está un pasaje bíblico que sustenta. Por tanto, ahora tienes que meterle cabeza, tienes que estudiarlo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, por ahí, en esa línea nada más, tienes a Spurgeon, tienes a San Agustín, tienes todo. En esa línea nada más tienes a Martín Lutero. Fíjate tú, habiendo sido justificados por la fe, Martín Lutero. ¿Sí o no? Claro. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. eso es. San Agustín y Spurgeon. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Y Spurgeon. O sea, cuando yo traigo estas definiciones, yo no las traigo en un vacío. Fíjate, ahí Juan Calvino puede ser que aparezca. Dice, por medio de quien también hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia. Sí, sí. San Agustín de nuevo. O Lutero. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, no hay teología, no hay explicación bíblica que no sea producto del pensamiento de un hombre. Claro. No la hay. Porque lo que Dios nos dio fue esta cabecita para entenderla. ¿Estamos? Ahora, tenemos otro pasaje bíblico que explica lo que es para condenación. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esto está en Judas 1. Esto es un libro que está en el Nuevo Testamento. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes, desde antes habían sido destinados, fíjate la palabra destinado, para esta condenación. Destinados, que es lo mismo que aprendí. Destinado, exactamente, que predestinado. Y lo está diciendo Judas. Judas en este caso, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano carnal. Y escribió esta epístola, que es bien pequeñita. Porque algunos, y él, mira lo que él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, o sea, desde el principio de la fundación del mundo, ya Dios los había separado para condenación. Claro, los había separado para condenación porque Dios ya no iban a aceptar la gracia. Y dice, para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. La gracia, el favor inmerecido de Dios, mucha gente abusa de ella. Porque, si Dios es tan bueno, Me voy a dejar. me voy al garete, si total, Y la convierte en libertinaje, como dice. y la convierte en libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano. Estos son los que se van a condenar según Judas. ¿Me sigue? Los que niegan a Dios, los que abusan de la gracia, los que Dios destinó desde el principio, aunque no les gusta escuchar esa palabra. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, oigan, para aquellos que no les gusta la predestinación. Mas quiero recordaros que ya una vez, habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede cambiar de opinión. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto con Moisés, Diego, ¿quería que se salvaran todos? No. Sí. Sí. Pero en ese proceso, cuando estaban en el desierto, sucedieron unas cosas que no hemos llegado todavía a ellas, No hemos salido de- que hicieron que el Señor tomara una determinación con algunas personas, y esas personas murieron en el desierto porque hicieron cosas que eran incorrectas. Según Judas, esos ya estaban predestinados a condenación. Dios les ofreció la salvación, Dios les ofreció salir de Egipto, Pues claro que sí. pero ya su condenación estaba, porque se iban a rebelar, porque no iban a aceptar la gracia del Señor. Y con esto terminamos. Romanos 9, vamos, que fue la que les envié. ¿Ya? ¿Y listo? Dice, y oigan, vamos a ver si entienden esto. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, y lo voy a leer lento. Y entonces, Ahora ahora no, puedo está decir bien. con, Romanos 9, del 14 al 23. ahora puedo decir con cómo se titula. Dilo, hija. Dios no es injusto. Muy bien, me gusta ese título. Dios no es injusto. ¿Por qué querrá decir Dios no es injusto? Hay que leer lo que dice. Porque lo que vamos a leer le va a dar la impresión a mucha gente de que Dios es injusto. Muchas personas ven la doctrina de la elección o de la predestinación como falsa porque piensan que Dios es Injusto. injusto, si es así. Si Dios determina que una persona desde la eternidad se pierda, es injusto. Dios es injusto. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Fíjense ustedes que claro lo dice. No depende del hombre, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón. Fíjense, cita el versículo en donde hemos estado estancados. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué culpa a la gente? Si Dios ha hecho entonces las cosas así, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? O sea, si Dios hizo las cosas desde un principio y de una manera. Porque es que la gente está viendo la predestinación como programación. Y por eso se hacen esas preguntas. Pero Pablo les dice, bueno, ¿y si fuese así? ¿Y qué? Si fuese que Dios de verdad programó a la gente desde el principio para que se pierdan uno y para que se salven otro. Yo creo que fuera peor. Fuera peor, y por eso es que él les dice, mira lo que le dice Pablo. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué Dios inculpa? Porque ¿quién resiste la voluntad de Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Le puede decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Perdón. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder? ¿Qué notorio? Que lo vea todo el mundo. Soportó con mucha paciencia. Fíjense cómo dice. No fue que los hizo nada. No fue que los programó necesariamente. Lo soportó. Los soportó Con mucha paciencia. con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Preparados para destrucción porque los programó para destrucción, o preparados para destrucción porque eran tan malvados que se iban a destruir. Por eso mismo. ¿Ves? Por eso mismo. Pero Pablo habla en este tono para que nadie esté contradiciendo a Dios en su soberanía. Fíjate cómo esto comienza. O sea,
tenemos que entender de que Dios hace con su creación lo que Él quiera. Pero lo que Y tenemos que tener eso claro. Aun si Dios hiciera a los hombres programados para que se condenasen unos y para que se salvasen otros, nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Porque le vamos a decir nosotros al Señor que es injusto. No podemos. Porque nosotros somos su creación. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Él nos hizo y Él sabe. Y Él destruye a quien quiera destruir. Y hace como le dé la gana a quien quiera hacer. Nosotros queremos entender de que Dios no programó a nadie a condenación. O no predestinó a nadie a condenación. Bueno, y si es así, literalmente así, como Juan Calvino lo veía, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Según dice Pablo en este pasaje. ¿Sí o no? ¿Está claro? Yo no me voy a meter en esos líos de tratar de entender los misterios del Señor. Pero una cosa tengo clara. Tengo que arrepentirme y tengo que reconocer que es por gracia que soy salvo y justificado por la fe. Si no me arrepiento y no tengo fe, sé que me voy a perder. Eso es lo que a mí me debe preocupar. Que si yo tengo fe como una semilla de mostaza, yo soy salvo. Que si yo me agarro de la gracia de Cristo, yo soy salvo. Eso es lo que me debe competir a mí. Que si Dios me programó a condenación, Dios sabe más que yo. No puedo hacer otra cosa. ¿O puedo hacer otra cosa? ¿Puedo yo ir en contra de Dios? No. No puedo. Lo único que puedo hacer es suplicarle su gracia. Suplicarle su perdón. Suplicarle que me haga vaso de honra y no vaso de deshonra. ¿Ves? Y con esa actitud, solo Dios sabe. Y si cambia de opinión. Y si me hizo para condenación, pero cambia de opinión. O sea, esto es un misterio. Que nosotros tratar de poner a pensar a Dios como pensamos nosotros, olvídate, imposible. Imposible. Yo espero que tengan esto más claro que antes. ¿Ok? Y con eso terminamos. Así que la semana que viene, fíjate, aquí dice, oremos porque Dios nos elija y estén escritos nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Ok? ¿Se puede arrepentir Dios? Pregunto. Sí. Amarili, Sí, ¿puede cambiar de opinión el Señor? claro. Miren lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Según este pasaje bíblico dice que no se arrepiente. Pero ¿cómo nosotros sabemos que se arrepiente y cambia de opinión? Ustedes me dijeron, yo les pregunté, ¿se puede arrepentir Dios? Y ustedes me dijeron sí. ¿Puede cambiar de opinión? Y ustedes me dijeron sí. Y aquí tenemos un pasaje bíblico que dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo como dejo que visite. Nosotros no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Mucha gente le va a decir a ustedes, Dios no puede cambiar de opinión por este versículo. ¿Por un versículo? Por un versículo usted no puede hacer doctrina. Porque hay cientos de versículos ¿Le aplican eso? que exactamente, que aplican y que Tú no te vas explican. a dejar llevar por ese versículo que es tan bonito. Ellos se dejan llevar por Ese versículo es palabra, Sí, pero como, no- como se oye tan bien. pero tienes que cogerlo en el contexto correcto. Y se oye bien lindo, pero a personas también no les gusta entender. Oigan esto, Génesis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en Cuando su manda el corazón. diluvio. ¿Ves? Cuando manda el ¿Viste? diluvio, por favor. En un versículo te dice que no se arrepiente, pero aquí te está diciendo que sí, que se arrepintió. Otro versículo, Samuel, 2 de Samuel 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió.
de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. O sea, un ángel iba a destruir una ciudad y el Señor le dijo, no, está bien, no la destruya. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia en donde el Señor sí ¿David se arrepintió? se arrepintió y cambió de opinión. Claro. Bueno, puede pasar con nosotros también o no. Y si en efecto Él nos predestina para condenación y en el camino, por una sola razón que Él sepa, determina y dice, no te voy a condenar, no, ¿Ves lo que yo dije ahorita? no te voy a destruir. Lo que yo dije ahorita, Lo que tú dijiste ahorita, Que que el camino Él se puede arrepentir. esos son misterios. Que Porque no- si a Él no le gustan, ahí se tiene bien. Porque primero estamos predestinados a la condenación. condenación. A él no quiso entender, ¿verdad? Eso. Dime, habla. A él no quiso entender el camino, ¿verdad? Entonces, en el camino, él puede arrepentirse y hacer un salvo. Mira, yo les voy a explicar a ustedes cómo tal vez bíblicamente podamos entender esto. Si esto es así, ¿entiendes? Porque estamos especulando, ¿ok? Si Dios cambia de opinión o no en cuanto a la predestinación de un ser humano. Eso es un nuevo elemento que yo traigo a la discusión. Pero el Señor le contó una parábola a sus discípulos que yo acabo de recordar ahora, que tal vez pueda arrojar luz en este análisis que estamos haciendo. Y yo voy a tratar de hacerla con ustedes. Yo le digo a Dieguito, Dieguito, vete y córtame el patio, recorta el patio. Y Dieguito me dice, sí, papi, voy ahorita a recortarlo. Pero no lo recortó. Entonces voy donde ti y te digo, Clarimal, vete y recórtame el patio. Y tú me dices, no voy a recortarlo. Pero después te arrepientes y recortas el patio. ¿Quién de los dos hizo la voluntad mía? ¿El que me dijo sí? ¿O el que me dijo El no? segundo. El segundo, que a pesar de que me dijo no, después se arrepintió y lo hizo. ¿Entendieron? ¿Y cómo podemos relacionarlo con la discusión que estamos llevando? ¿Cómo cambié? ¿Cómo La persona pudo haber cambiado, me arrepentí? ¿verdad? Se arrepintió, que es el elemento esencial que hemos estado discutiendo. ¿Y qué hizo el Señor? La sentencia dura que podía tener para ti, Me movió a arrepentirme a mí. te movió a arrepentirte, y la sentencia que podía tener para ti de condenación por no obedecer, Ser algo. la quitó. Determinó que no te iba a condenar, porque vio arrepentimiento en ti, y entonces te predestinó a otra cosa. Sin embargo, aquel estaba predestinado para salvación, pero no se arrepintió. Se quedó jugando Wii o lo que sea. Fue condenado. No fue condenado porque eligió a Cristo. No fue condenado porque eligió algo o aceptó algo. Es que sencillamente no se arrepintió. Que no es lo mismo. Amén. Y ahora sí, gloria a Dios, terminé. Los expuse un poquito, ¿verdad? Pero terminamos la predestinación. La semana que viene, doctrina No de... llegamos a leer eso, no llegamos a leer. ¿El qué? Es Éxodo, que no leímos Éxodo. ¿No leímos cuál? Éxodo. Sí leímos todo el ciclo de esto, porque leímos. ¿De qué habla? ¿No que solo leímos el versículo de... Y estamos en el versículo En el ese. versículo ese que estamos. Sí, en el versículo de 16. Sí, ahí pues parece ahí. Tú estás loca por salir de ese versículo. Y vamos a estar ahí en ese versículo por No, yo tiempo. digo que ahí que estamos. Y el libre albedrío, vamos a seguir ahí. Pues claro, porque ahí sigue. Hasta que ahora, sigue hasta lo que Dios no mismo. termine el libre albedrío. No, porque ahora sigue el libre albedrío, por eso mismo. El libre albedrío, pues, fácilmente, Lo mismo que esto. 4 cultos más o 5 cultos Lo más. mismo que esto, Ok. no es lo mismo que esto. No tanto el libre albedrío, porque el libre albedrío puede ser que en 2 cultos lo liquidemos. Pero después del libre albedrío vienen los atributos del Señor. Ok.
Pero, Clarimar, ¿cómo me vas a preguntar cuáles son los atributos del Señor? Las cualidades del Señor, yo se las expliqué a ustedes más o menos por encimita. Ah, es que la palabra, sí, yo sé, pero es que la palabra me... Dígame un atributo del Señor. La... Dilo. Omnisciencia. Omnisciencia, muy bien. ¿Qué más? Omnipresente, Omnipresencia. omnipotente. Omnipotente, omnipotencia. Es que dice atributos y se confundan, como que la palabra atributo. Ajá, el atributo me confunde. Como que cualidades y ya como que. Ahí, Claro, omnisciente, que lo sabe todo. Omnipresente, que está en todo. Todas partes. Todas partes. Omnipotente, eso no va a tomar mucho tiempo. que tiene mucho poder, que tiene poder ilimitado, ¿verdad? Que Ilimitado, tiene todo el pero no poder. tiene límite. Y entendiendo los atributos, puede ser que también arroje un poquito de luz a esto. ¿Qué les ha parecido todo este viaje? Interesante, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, mañana vamos a transmitirlo para la comunidad, este culto. Yo lo voy a pasar. Y bueno, pues, vamos entonces a cantar un corito y nos despedimos. Ya ¿Qué cantamos? hacemos la oración final. Y la oración final, claro que sí. Y nos despedimos. Nos despedimos. Amén. Pues dime, Amarili. Si tuviera fe Como un grano de mostaza, eso te dice, Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice, Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, se moverá, se moverá. Amén. Sí, yo soy ronco, así que voy a pedirle a Marily que pase por aquí para que haga la oración final y entonces nos despedimos. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Aleluya. Porque nos ayudas a entender, Señor, la predestinación, Señor. No como nosotros querramos, Señor, sino como tú quieres que la comprendamos, Señor. Como lo dice, Señor, tu palabra, Señor, que es nuestra guía, Señor. Gracias porque nos das el discernimiento, Señor, para poder entender cosas, Señor, que son confusas, Señor, que muchas veces ya pues tenemos una idea, Señor, pero no son nuestras ideas, Señor, es que la aprendamos como tú quieras, como tú quieres, Señor, que la aprendamos, Señor. Así que gracias por tu presencia en este lugar, porque pudimos alabarte, Señor, cantar coritos a ti, Señor, hacer oraciones, Señor, teniendo la certeza de que tú las escuches, de que tú, conforme tu voluntad, tu obra, Señor. Gracias por este culto, Señor, y gracias por las personas que posteriormente, Señor, lo van a escuchar, Señor. Y que de igual manera que tú nos des el entendimiento a nosotros, Señor, le dejes el entendimiento a ellos para que también puedan, Señor, comprender este tema, Señor, de la predestinación, Señor. Gracias, Señor, por este culto, Señor, y gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor. Gracias por esa salvación, Señor. Gracias por el perdón de nuestras faltas, Señor. Y gracias, Señor, por todas las cosas que día a día, Señor, inmerecidamente recibimos de ti, Señor. Porque no merecemos nada que mucho tú nos das, Señor. Gracias, Señor.
En tu dulce nombre Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Amén, amén. Amarillo, despídete de los hermanos. Dios le bendiga y les guarde. Amén. Clarimar. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Si no han ido a esta, vayan a orar. Diego. Y que siempre estén con Dios y que nunca pierdan la fe. Muy Que Dios bien. les bendiga. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Si no hay a orar, que vayan a orar. Y que sigan con Dios. Amén. Nuevamente, te habló tu hermano Serafín Alarcón. Me acompaña mi esposa Marily Rodríguez, Clarimar, Dieguito. Somos tu iglesia, ¿verdad? Tu primera iglesia. Y Tablitas del Señor. Todos los hermanos del área sur de Puerto Rico se pueden comunicar conmigo al 787-204-2680. Ese es mi teléfono. Si usted conoce alguna familia que tenga necesidad de alimentos en su hogar, pues me da una llamadita que nosotros vamos a hacer las gestiones para ayudar a esa familia, o si usted mismo está pasando por alguna necesidad de alimentos en su hogar. 787-204-2680. Nos despedimos de los hermanos de la radio que también escuchan este programa todos los domingos, y los hermanos de nuestra comunidad de nuevo. Reciban un abrazo a nuestros vecinos. Estamos bien contentos también, y quería aprovechar para dejarles saber que la página de YouTube Cristiano ya pasó los 800,000 miembros, y la gloria es del Señor, ¿verdad? Que ya contamos con 800,000 miembros en la internet, y eso es un privilegio y un milagro. Le damos las gracias al Señor por eso. Yo espero que antes de que termine el año, ¿verdad?, tengamos ya 1 millón de miembros en la página. Eso sería terrible, ¿verdad? Eso hay que celebrarlo hasta con un bizcocho. Bueno, Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Despídense. Que Dios les bendiga.